Día, Julio César Herrero, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, todo muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda dosis. Bastantes asuntos que comentar en la actualidad de los últimos días. Si te parece, comenzamos por el viernes, que es cuando el Ministerio de Interior terminó con ese acercamiento de todos los presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco y a Navarra. Ha culminado Marlaska esa traición, ¿no? En mi opinión, a España y a los españoles con ese acercamiento de los presos, y teniendo en cuenta que además las competencias de prisiones también se han dado al País Vasco, ¿podemos esperar que lo próximo sea la liberación de todos esos etarras? Lo que haya hecho o lo que ha hecho Marlaska no debería pillar con el paso cambiado a nadie. Era público y notorio que ese era el itinerario que tenía intención de seguir el gobierno en lo que a política antiterrorista se refiere y a la relación con los presos etarras. Además, a cambio de algunas declaraciones escuchamos de Otegi hace algún tiempo, luego dijo que no, en realidad no era eso, que se le interpretó mal. Bueno, igual se le interpretó mal, sin embargo, quien hubiera hecho un esfuerzo de interpretación en aquel momento, aunque fuera mal visto, en aquel momento resulta que con el paso del tiempo, pues va a ser que tan mal no se debió de expresar Otegi cuando afirmó por qué estaba dispuesto a aprobar los presupuestos y a cambio de qué. Bueno, esto por una parte. Es cierto que la situación con el terrorismo hoy en España no es la que había hace, afortunadamente, ya unos cuantos años. Y seguramente hay motivos de carácter judicial para el acercamiento de los presos. Seguramente sí. Lo que pasa es que no todo en política tiene que ser una cuestión, o debería ser solamente, creo, una cuestión de atenerse a la ley, que debería ser el primero de los criterios, sino que también, seguramente, también habría que tener algún principio de carácter ético, alguna consideración de carácter moral. No consta que los presos que se están acercando hayan pedido disculpas, aunque bien es cierto que algunos podrán considerar que un preso no tiene por qué pedir disculpas. Seguramente, jurídicamente igual no tiene por qué pedir disculpas, pero es que no es el plano jurídico sobre el que estamos hablando ahora. Y en segundo lugar, han ayudado algunos de ellos al esclarecimiento del buen número, decenas de atentados terroristas que todavía tienen algunas interrogantes pendientes de responder. Tampoco parece. Y eso ya no es solamente un plano ético o moral. Seguramente está a caballo entre eso y lo jurídico. Y esto no ha ocurrido. O si ha ocurrido, no ha trascendido. Probablemente no ha trascendido porque no haya ocurrido. Ahora bien, si el siguiente paso, y con esto acabo, es que los presos salgan a la calle, los presos todavía tienen que cumplir algunas condenas y, en cualquier caso, instituciones penitenciarias algo tendrán que decir, y las competencias en algunos ámbitos que están transferidas al gobierno vasco, pues seguramente también tendrán que pensarlo dos veces, porque, bueno, una cosa es que vuelvan otra vez los presos próximos a las cárceles al País Vasco, y otra cosa es el incumplimiento de las sentencias, que no creo que se produzca. Ya que estamos hablando de Marlaska, estamos pendientes del caso Cuarteles, también del caso Mediador. Hoy el ministro de Interior comparecía esta tarde en la Comisión de Interior para explicar todos estos asuntos, para hablar sobre todo del caso Cuarteles, y lo que ha hecho Marlaska es echar la culpa una vez más al Partido Popular. Todo esto, la verdad, es que pinta un poco raro, ¿no? O por lo menos todo lo que está ocurriendo, en mi opinión, con el caso Mediador y esa dimisión, ¿no?, precipitada de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, rodeada, escoltada por 4 altos cargos del cuerpo de la Guardia Civil, pues ha levantado algunas sospechas. Está, como nosotros pensamos en este programa, y de hecho así hemos titulado hoy el programa de hoy, tapando el gobierno de Sánchez el escándalo del caso Mediador y del Tito Berni con todo esto de la Guardia Civil y el caso Cuarteles. Puede ser una línea de interpretación, es un juicio de intenciones. Yo no tengo datos ahora mismo para afirmar que efectivamente eso puede ser así. El tiempo, en cualquier caso, lo dirá. Lo dirá si hay razones para pensar
que tiene motivos para que se hable que el gobierno tiene motivos para que se hable de alguna otra cosa. Sí, desde luego. Lo que pasa es que las razones, el gobierno tiene razones para que se hablen de otras cosas desde hace ya muchísimo tiempo. Es un gobierno que vive al día intentando resolver las cosas que van surgiendo, y el objetivo es llegar a final del día. Y mañana ya veremos qué es lo que hay. Funciona por arroyo de temas, y cuando hay uno que no resulta agradable, pues intentamos forzar otro, o al menos incluir en la agenda mediática algún otro que pueda competir o que quede por encima de aquel que no resulta agradable al propio gobierno. Es verdad que, que Marlaska hable de formas de proceder autoritarias, bueno, no deja de resultar llamativo. Un ministro que ha sido reprobado, un ministro que ha tomado decisiones que incluso iban en contra del discurso que él mismo mantenía antes de aceptar el cargo como ministro, un ministro que además ha tomado algunas decisiones sobre altos cargos de la Guardia Civil por razones probablemente no del todo confesadas, aunque supuestas, y que respecto a lo ocurrido la semana pasada con la directora de la Guardia Civil, en fin, una imagen de muy difícil explicación y además bastante contradictoria, porque encontramos por un lado que la exdirectora de la Guardia Civil afirma que la decisión de su dimisión es estrictamente personal, que ella atribuye a sus propios valores y a su educación y no sé cuántas cosas más. Pero por otra parte encontramos a Marlaska, que justifica la decisión teniendo en cuenta los altos estándares éticos del Partido Socialista. En fin, no deja de resultar también cuando menos llamativo. Y por si no fuera poco, ya el medio circo, ella comparece rodeada o respaldada de 4 altos mandos de la Guardia Civil. Pero ¿no quedamos que es una decisión estrictamente personal? ¿Qué pintan 4 mandos de la Guardia Civil guardando las espaldas a la exdirectora? Si no es un motivo institucional, no toca la presencia de ellos 4. El mensaje resulta contradictorio, pero no importa, porque cualquier cosa vale. Si cuela, cuela. Y si no, pues mañana será otro día. Esta es la manera, esta es la política de comunicación. Bueno, política de comunicación. Esta es la manera de proceder en materia de comunicación del gobierno. Si alguien se da cuenta de que hay contradicciones entre lo que se ve y lo que se escucha, pues bueno, que lo intente dejar claro, analizarlo o cuestionarlo, pero tampoco importa, porque la crítica no va a tener mucho recorrido, porque mañana ya habrá pasado otra cosa. Entonces encontramos a un gobierno que te dice que está comprometido con la transparencia. Tiene un montón de expedientes sin resolver y de preguntas sin contestar y bastantes resoluciones del Consejo de Transparencia que no atiende, pero no importa. Es un gobierno que, por otro lado, te dice que busca la paz social, el buen rollo y no sé cuántas cosas más, y a la primera de cambio arrea con los calificativos más gruesos a la oposición. Es decir, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, pero el esquema de intervención es: diles lo que quieran que escuche la gente y haz lo que te venga en gana. Desde luego que sí, y además estamos viendo, bueno, según los sondeos que vamos conociendo, que no le está pasando demasiada factura, ¿no?, al Partido Socialista, o por lo menos sigue teniendo un porcentaje, o sea, con la que están montando, que yo creo que tendría que ser un descalabro total. Bajan, sí, según algunos sondeos, pero no tanto como yo creo que debería ser. No sé cómo lo ves tú. Va a haber que esperar a las elecciones. Esto de, bueno, está bien las encuestas estas que se van haciendo cada poco tiempo, las encuestas siempre te dan una oportunidad para meter temas en la agenda que, a ver, una encuesta te permite fabricar noticias. Esta es la gracia de las encuestas para los medios de comunicación. Y te sacan noticias que no estaban previstas, son los datos de la encuesta, y esto está bien, tiene cierta gracia, nos permite echar unos minutos charlando, y eso es genial. Ahora bien, ¿cuáles puedan ser los resultados? Si esto pasa o no pasa factura, ya lo veremos en su momento. Es verdad que están pasando muchísimas cosas, o al menos uno tiene la sensación de que están pasando muchísimas cosas en muy poco tiempo. A lo mejor igual esto es un sesgo mío a la hora de interpretar las cosas, pero no recuerdo que en otras legislaturas pasaran tantísimas cosas en tan poco tiempo.
A lo mejor igual estoy equivocado y es un problema de percepción, pero tengo esa sensación. Si la tengo yo, que vivo en cierto modo de esto, yo no sé lo que le ocurrirá al ciudadano normal, porque los que vivimos de comentar la actualidad política o con alguna vinculación con la comunicación política somos la parte friki de todo este asunto, parte friki que no es la mayoritaria, por otra parte. Y es verdad que cuando estás metido en los medios y contando cosas y contando actualidad o analizando actualidad, también tienes una percepción de las cosas que no suele ser la que tiene el ciudadano normal. El normal y corriente, y que a unos, los que estamos aquí desde este lado, nos llama muchísimo la atención, nos volvemos locos, todas las cosas son terribles, históricas, nunca ha pasado, en fin, es todo tan hiperbólico. La gente que cada día sale a currar y va a hacer la compra y no sé qué, igual le llega alguna cosa, pero no lo interioriza como quienes sí estamos dentro de este fregado. Entonces, intentar analizar con esta perspectiva lo que piensa la inmensa mayoría de la gente normal, que es la mayoritaria, afortunadamente es muy complicado. Si pasará o no pasará factura. A ver, la decisión de voto es una decisión muy compleja. La gente vota teniendo en cuenta muchísimas cosas. Desde luego, una afirmación, una declaración salida de tono, no sé si es un elemento de juicio que el elector medio tenga en cuenta a la hora de decidir dónde pone la papeleta o a quién le entrega el voto. Hay otra serie de criterios que suelen ser más recurrentes y bastante más sólidos. Si la gente llega bien a fin de mes, si la gente tiene curro, si siente que está segura cuando sale a la calle. A ver, esas son las cosas que de verdad importa a la gente. Que haya 4 generales de la Guardia Civil detrás de la exdirectora, y yo estoy convencido, pero es un juicio de intenciones, que a la gente le importa un carajo. Le da exactamente igual, aunque nosotros aquí montamos un pollo extraordinario, porque es que efectivamente no tiene un pase esta utilización de la Benemérita. Como tampoco lo tuvo, por cierto, en el estado de alarma, cuando utilizaron también a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad del Estado para dar ruedas de prensa de carácter exclusivamente sanitario. Y eso nos permite echar un rato, pero yo no creo que eso mueva voto. Es una sensación. Por último, hablemos de Madrid, Julio. Lo que ha ocurrido este fin de semana es una nueva batalla campal entre bandas latinas, que a algunos les gusta llamar las bandas juveniles, porque parece que esto de que sean de origen latino es algo que no se puede decir. No es la primera, esto está pasando demasiado a menudo. ¿Está haciendo la Comunidad de Madrid lo suficiente para impedir que esto siga pasando? El problema es un problema complejo, este de las bandas juveniles, latinas, llámalo como quieras. Es verdad que por lo que dicen los especialistas en este tipo de bandas, yo no soy uno de ellos, aunque tengan unos referentes en las bandas latinas tradicionales, aquellas que sobre todo surgieron en Centroamérica, es verdad que la composición de la mayor parte, dicen ellos, insisto que yo no soy especialista en esto, dicen ellos que aunque puedan tener un origen latino, la mayor parte de sus componentes hoy son gente nacida en España. Es verdad que con orígenes latinos, pero nacidos en España, y que más que ser bandas latinas al estilo de las centroamericanas, quieren imitarlas, pero que están a años luz. Insisto que esto no es análisis mío, es el de quienes estudian y tratan con este tipo de gente. Decía que el problema es un problema complejo porque es un problema de seguridad, sí, pero también es un problema social y de integración. Es un problema que depende seguramente de la Comunidad de Madrid, pero no solo, también depende del Gobierno de la Nación. Es un problema. Muchas veces nosotros escuchamos que las razones de estos actos violentos a menudo suelen ser ajustes de cuentas. Está bien, la cuestión es ¿qué hace este tipo de gente joven en estas bandas? ¿Por qué están en las bandas y no están en otros sitios? ¿Por qué deciden entrar ahí y no hacer una vida normal y corriente como la de la inmensa mayoría de los jóvenes de su edad? ¿Por qué salen a la calle con armas cuando la inmensa mayoría de los jóvenes no lo hacen? Está fallando el sistema, está fallando la administración a la hora de integrar. Es una cuestión de fallo de la administración. Es que no quieren integrarse, tienen algún otro tipo de oportunidades, tienen algún otro tipo de salidas. El problema no es sencillo. Es verdad que los actos en los que incurren de carácter violento resultan extraordinariamente llamativos,
por regla general no acaban bien, suelen acabar siempre con algún mal herido y en algunos casos fallecidos. Esto altera la convivencia, desde luego, y traslada la sensación de inseguridad. Madrid sigue siendo una ciudad muy, muy segura y este país es uno de los países más seguros que hay según los rankings. Lo que pasa es que una cosa es que sea seguro y otra cosa es si la sensación de seguridad se produce o no. Y es razonable que haya gente de determinados barrios de Madrid que tengan la sensación de que viven en una situación insegura, aunque los datos no se compadezcan. Lo que pasa es que resulta muy llamativo la manera de proceder de este tipo de demandas. Muchísimas gracias, Julio César Herrero, periodista, analista político, por estar estos minutos con nosotros en la segunda dosis. Fue un placer.